JP Morgan, Goldman Sachs, Google, Amazon y recientemente Oracle y Tesla son empresas que han movido su sede fiscal a Texas y a Florida. Están huyendo de estados como Nueva York y California. ¿Por qué? Por las altas regulaciones y la alta presión impositiva. Yo soy Albert Mendoza y este es tu canal de inversión, así que bienvenido. Hoy vamos a hablar de por qué estas empresas están emigrando de estos estados y qué está ocurriendo en Estados Unidos con este tipo de regulaciones. Recientemente, este año, como he dicho, se movieron Oracle y Tesla a California, a Texas. De hecho, Elon Musk ha abierto una Gigafactory cerca de Austin, y esto lo estamos viendo con bastantes más empresas. HP también se fue de California a Texas, y estamos viendo este éxodo bastante grande de empresas. De hecho, Elon Musk dedicó unas palabras al estado de California donde no lo dejaba en muy buen lugar. De hecho, decía que era un sitio horrible, donde hacer negocios era muy difícil, y las consecuencias sociales de las políticas que están llevando a cabo los gobiernos, sobre todo demócratas, en estos estados se están viendo que son nefastas. De hecho, California es ya bastante conocida por sus apagones y por la mala gestión que hace el gobierno del estado. Además, a nivel social también las consecuencias son graves. California y Nueva York son los estados con más sin techo de Estados Unidos. Por lo tanto, se está viendo que este tipo de políticas no están generando los resultados que, esperarían aquellos que las aplican. A todo esto se está viendo esta fuga de empresas a estados más competitivos, porque comparando el nivel de impuestos que existe en California y en Nueva York con otros estados más favorables, las empresas deciden emigrar hacia estos estados. Además, también Florida y Texas son estados donde no existe IRPF. Por lo tanto, tener un impuesto de sociedades más bajo y descontando el IRPF, es totalmente lógico que estas empresas consigan, se planteen mover su sede fiscal de un estado a otro. En Texas estamos viendo este éxodo masivo desde California hasta el clúster tecnológico que existe cerca de Austin, que se llama Silicon Hills. Es bastante curioso, ¿no?, que este paralelismo con los nombres, que seguramente lo harían para hacer un poquito de marketing, de Silicon Valley a Silicon Hills. Pero bueno, vemos cómo las empresas se mudan de California a esta región de Texas, donde ya existe este clúster tecnológico y este conjunto de economías que se genera al juntar varias empresas en una región. Pues estamos viendo cómo está floreciendo y cómo estas empresas deciden instalarse cerca de Austin. Aquí estamos viendo la caída de California, la caída de su industria tecnológica, y es bastante curioso este fenómeno que está ocurriendo. También hay otros estados cerca de California, como son Nevada, con un régimen fiscal bastante favorable para las empresas que se mudasen allí. De todas formas, no estamos viendo ese éxodo por el efecto California, porque quizá al estar tan cerca temen que las políticas que se han implementado en California se expandan a Nevada, y aparte porque no tiene este clúster tecnológico, este conjunto de empresas y ya esta reputación que puede tener el estado de Texas con ciudades como Austin o Houston. Por lo tanto, estamos viendo cómo las tecnológicas se mudan a Texas, y por otro lado, las entidades financieras de Wall Street se están mudando a Florida, la tierra de los caimanes. Y bueno, porque ahí también el régimen fiscal es bastante favorable. Estamos viendo que ahí no existe impuesto, un IRPF, y el impuesto de sociedades es bastante más bajo que el que existe en Nueva York. Por lo tanto, es una tendencia bastante interesante y que podríamos analizar para realizar inversiones en estos dos estados. Y esto no es algo que estamos viendo únicamente en Estados Unidos, de hecho también lo estamos viendo en Europa, como las empresas deciden establecerse en países con una jurisdicción mucho más flexible y más relajada, que es lo que estamos viendo aquí en Europa occidental. Muchas empresas se mudan a países de Europa del Este, y también estamos viendo como Irlanda tiene un peso muy grande. Las empresas deciden irse a Irlanda porque sus impuestos son mucho más bajos. Así que al fin y al cabo estamos viendo como algo que ya sabíamos, que el fracaso de este tipo de políticas no suelen funcionar y suelen fracasar, y esto hace que las empresas se vayan a lugares más competitivos y donde existe una libertad económica mayor. Pero bueno, esto es algo que ya sabíamos, pero bueno, estamos viendo la concentración otra vez, en este caso por las grandes empresas que deciden mudarse de un sitio a otro. Encima, sumando esto a la victoria de Joe Biden,
Yo creo que el miedo que tienen estas empresas de que las legislaciones se vuelvan más duras y que aumenten los impuestos que tienen que pagar, están haciendo que decidan mudarse definitivamente su sede fiscal de un territorio a otro. Quería comentar esto porque me ha parecido muy interesante este fenómeno que estamos viendo en Estados Unidos y que bueno, que también veremos en Europa, y ya veremos las consecuencias que ha tenido el problema actual y veremos cómo repercute en las políticas a nivel impositivo de los gobiernos, que yo creo que va a ser algo bastante complicado, y vamos a ver un éxodo no únicamente de empresas, sino de personas a países con una tasa impositiva más baja. Así que bueno, yo creo que las consecuencias van a ser bastante graves y que va a ser un tiempo complicado. Así que decidme qué opináis de este éxodo de empresas a estados con una legislación fiscal más relajada, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.